Tampoco sabía que a usted se le murió una hermana cuando eran niñas. ¿Cómo es esa historia? Había una claraboya grande que daba al patio central. Corrimos, jugamos, no sé qué, y nos dio por saltar encima de esta claraboya. Y de pronto yo paso y de pronto volteo a mirar y lo que escucho es un grito, el grito de mi mamá. Y no veo a Martica allá en la azotea. Y claro, lo que veo es que se rompió la claraboya. Entonces cae en el patio central de la casa. Fruto de nuestras denuncias de parapolítica, me llama a mí la Unidad Nacional de Protección. Yo estaba de casualidad en Colombia haciendo una investigación de mi doctorado. Me dicen, sabemos que está en Colombia. Usted obviamente no tiene esquema de protección porque como vive afuera, pues viene aquí de vez en cuando, no lo tiene, pero la van a matar. Entonces, por favor, váyase, de aquí a que le pongamos un esquema de protección, mejor dicho, la matan primero que ponerle un esquema de protección. Entonces yo digo, bueno, pues yo me puedo volver para mi universidad en Chicago, pero voy a ir a hacerme los chequeos médicos. Para uno de mujer puedes tener que cambiar de ginecólogo. Y fui, hice mis exámenes y me dijeron, tiene cáncer en el seno izquierdo. Tiene que cruzar esa puerta, ir y programar una cirugía ya. Yo le dije, pero tengo una amenaza a un sicario, me tengo que ir. Me dijo, no se puede ir hasta... Opérese y se va. Usted es política por naturaleza, ¿no? Desde que tengo 18 años siempre ha habido alguien que con mucha generosidad me dice, oiga, venga, usted es una vieja berraca, echa pulso, carismática, metelona, ¿por qué no se mete a las elecciones, sea candidata a algo? Y yo duré 25 años de mi vida diciendo, no, ni por el carajo, ese mundo es dificilísimo, es un mundo hostil, es un mundo de corruptos. Y Antana siempre me decía, métase, usted es una persona de un gran liderazgo. Y sin embargo yo te diría, mi obsesión en la vida ha sido combatir lo que yo creo que son los tres grandes males de Colombia: la violencia, la corrupción y la desigualdad. Esta es una sociedad donde ni siendo berraco uno sale adelante. No. Es porque el 70% de lo que es un colombiano depende de dónde nace y de quién eran sus padres. Bueno, seguimos aquí en esta cita infaltable de Entre Líneas. Como ustedes lo han visto, está en todas las plataformas digitales de Noticias Caracol, en Noticias Caracol en vivo, bueno, en todas, en las cuentas de Instagram, de Facebook, de X, iba a decir Twitter. En todas están estas conversaciones que yo creo que en un país tan polarizado, en un país donde muchas veces el grito, la alaraca o el escándalo reemplazan la conversación, escuchar a quienes aspiran a gobernar a Colombia en una manera diferente yo creo que es mucho más provechoso. Y la idea es que ustedes, los que nos siguen, los que nos ven, pues puedan sacarle provecho a eso, a escuchar no solamente las propuestas, sino ese país que tienen visto desde la vida de cada uno de estos personajes. Y el de hoy, la persona de hoy, es una candidata que ya lleva años en política. Doctora Claudia López, ¿cómo le va? Querido Juan Roberto, mil gracias por la oportunidad, muy contenta de estar aquí conversando contigo. Yo no me quiero ir tan allá para arrancar, porque ya tenemos que hablar de Getermo, pero es que usted se metió a la política un buen día que dijo, yo estoy luchando por esto, por lo otro, no me salió esto, ya vamos a hablar, no me resultó lo aquello, vengo de una lucha incesante y de pronto un día dijo, me meto a política. Usted es política por naturaleza, ¿no? Pues Juan Roberto, yo soy una ciudadana muy activa, eso sí, muy... A mí me gusta el servicio público, es lo que escogí en la vida, es lo que me llena, lo he ejercido como académica, como periodista y como servidora pública. Y le huí mucho al mundo de la política electoral. Muchísimo. Es otra cosa, sí. Que es realmente lo que la gente entiende por política, ¿no? La gente que se mete a competir, a ir a elecciones. Desde muy chiquita, que yo estaba en el movimiento estudiantil en la séptima papeleta, desde que tengo 18 años, siempre ha habido alguien que con mucha generosidad me dice, oiga, venga, usted es una vieja berraca, echa pulso, carismática, metelona, ¿por qué no se mete a las elecciones, sea candidata a algo? Y yo duré 25 años de mi vida diciendo, no, ni por el carajo, ese mundo es dificilísimo, es un mundo hostil, es un mundo de corruptos, es un mundo además en el que yo, ¿qué cabida voy a tener? Pues yo soy la hija de una maestra, vengo de abajo, no tengo ningún padrino, ningún apellido. Entonces, no, y crecí con esa cosa de decir, no, yo soy apolítica. No, a mí no me gusta la política, no. Yo soy una ciudadana activa que lucha por la Constitución, contra la corrupción, contra Pablo Escobar, contra el narcoterrorismo. Pero no, yo soy apolítica. Y cuando tenía ya muy grande, pues ya imagínate, de los 18 a los 43 años, había hecho un montón de cosas en la vida, había terminado mi carrera, había trabajado, había pagado mi crédito con el ICETEX, había trabajado en diferentes cargos públicos y me había dedicado a una investigación que me cambió la vida. Yo era una servidora pública, había sido alcaldesa local de Santa Fe, directora de Acción Comunal. Claramente lo público es lo mío, estudié gobierno, estudié finanzas, estudié planeación urbana. Pero a los 43 años
yo diría que 2 o 3 hechos me cambiaron la vida y me motivaron a dar el paso. Lo primero era, ¿con quién? Si uno se va a meter a este mundo que es tan difícil, ¿con quién? Y yo venía de ver a Antanas Mockus, que fue una revelación de la política colombiana, que había sido alcalde de Bogotá, que había demostrado que sí se podía hacer política por un partido distinto del liberal y el conservador, decente, sin corrupción. Y en el 2010, acuérdate, arrancó la Ola Verde, Antanas crea el Partido Verde, entonces ya hay con quién y por dónde, primer punto. Segundo punto, ¿por qué? Yo ya había investigado, había denunciado la parapolítica, esos vínculos del paramilitarismo, del narcotráfico con la política, entre otras cosas aquí en Caracol, que muy generosamente me abrió las puertas como analista política, presentamos ese fenómeno, lo dimos a conocer. Eso, digamos, me volvió una figura pública, ¿no? Como analista y como periodista, pero también me trajo un riesgo grande para mi vida. 2 veces me tocó irme del país, casi me matan, tuve muchas amenazas. Entonces, más me alejaba, porque yo decía, sin meterme a competir, me quieren matar, ¿qué tal me metiera a competir? Y lo otro que me pasó es que, fruto de esas investigaciones, en el 2013, yo me había ido, llevaba casi 3 años viviendo por fuera de Colombia, me había ido a hacer mi doctorado en ciencia política, y Antanas estaba muy presente, yo lo había apoyado en la Ola Verde, estaba ahí, y Antanas siempre me decía, métase, usted es una persona de un gran liderazgo, está el proceso de paz, desmovilizar a las FARC no va a ser fácil, hay que meterse a empujar el proceso de la paz, porque tenemos una oportunidad muy importante. Cuando las FARC salgan de la película, todas nuestras causas de la educación, de la vida sagrada, de la lucha contra la corrupción, de que la gente más excluida y violentada en nuestra sociedad tenga voz, se van a poder canalizar mejor, Claudia. Pero yo tenía dudas, y resulta que en el 2013, fruto de nuestras denuncias de parapolítica, habíamos denunciado ya la parapolítica nacional, pero nos fuimos a la local, y en la local encontramos un personaje muy siniestro que era Kiko Gómez, que fungía de gobernador de La Guajira, pero al mismo tiempo era jefe paramilitar y jefe de la banda del narcotráfico local. O sea, era un tipo peligrosísimo, que era un completo desconocido a nivel nacional. Nosotros lo denunciamos desde el 2011 y en el 2013 lo cogen preso. Es uno de los 108 políticos corruptos que nuestras investigaciones logran meter preso. Y ese tipo se viene con toda, nos arma un atentado a los investigadores que lo denunciamos. Me llama a mí la Unidad Nacional de Protección, yo estaba de casualidad en Colombia haciendo una investigación de mi doctorado. Me dicen, sabemos que está en Colombia, usted obviamente no tiene esquema de protección porque como vive afuera, pues viene aquí de vez en cuando, no lo tiene, pero la van a matar. Tenemos la información de inteligencia, tienen planos de su casa, sabe dónde vive. ¿En qué año era eso? 2013. Esto era agosto del 2013. Entonces, por favor, váyase, de aquí a que le pongamos un esquema de protección, mejor dicho, la matan primero que ponerle un esquema de protección. Y yo pues quedé muy choqueada, no era la primera vez que recibía una amenaza de muerte, pero esta era la segunda muy seria, digamos, con información de inteligencia muy verificada. Entonces yo digo, bueno, pues yo me puedo volver para mi universidad en Chicago, pero voy a ir a hacerme los chequeos médicos. Para uno de mujer puedes tener que cambiar de ginecólogo, y, no, mejor voy y me hago mis exámenes. Y fui, hice mis exámenes y me dijeron, tiene cáncer en el seno izquierdo. Entonces yo dije, pucha. Y me dijeron, me acuerdo, mi ginecólogo me hizo el examen, tal, y yo como, claro, estaba un poco aturdida y me iba como a ir, como diciéndole, sí, bueno, yo me organizo. Y me cogió en la puerta, me volvió, me acuerdo que me cogió con mucho afecto la cara y me dijo, Claudia, esto es en serio, no hay nada más importante en su vida en este instante. Tiene que cruzar esa puerta, ir y programar una cirugía ya. Usted se va a salvar de este cáncer, pero se tiene que operar ya. Esto de verdad, no hay nada más serio en su vida en este instante. Yo le dije, pero tengo una amenaza a un sicario, me tengo que ir. Me dijo, no se puede ir hasta, opérese y se va. Y yo salí de ahí y eso me cambió la vida, porque fueron como la primera vez, yo tenía 43 años, Juan Roberto. Llevaba no mucho tiempo con Angélica, pero teníamos una relación muy linda, aunque yo vivía de lejos. Y estaba en un periodo relativamente feliz de mi vida, digamos. Estaba estudiando, cosa que a mí me gusta mucho, tenía una beca, mi vida familiar siempre ha sido muy bella con mis hermanos, mi mamá, pero estaba muy feliz con Angélica y de pronto por 2 vías te dicen, te puedes morir mañana.
Y yo dije, bueno, pues si me voy a morir mañana, si esa posibilidad existiera, para hacer el cuento corto me quedé, me hice la operación, me hice la radiología, aquí estoy, me salvé del cáncer y efectivamente me fui una vez me operaron. Pero es la primera vez que dije, si la vida se acabara mañana, ¿qué me hace falta por hacer? ¿Con qué cuenta pendiente no me quisiera ir? Y tomé 2 decisiones que me cambiaron la vida para bien y para siempre, yo creo, en los últimos 10 años. Y es que dije, bueno, me voy a casar con la mujer que amo. Si me voy a ir, no me voy a quedar con ese pendiente. Y ese día decidí casarme con Angélica. Lo materializamos años después, pero digamos, esa fue mi decisión de vida desde entonces. Y 2, dije, pues le he huido tanto a la política como tal. Siempre que no he querido pasar de la ciudadana activa, defensora de la democracia, a competir en elecciones. Pues me voy a meter. Y voy a ayudar a empujar el proceso de paz y a seguir luchando contra la corrupción y a ver si abrimos un espacio de mejor democracia en Colombia. Que si sobrevivo, hago esas 2 cosas. Y sobreviví y hice las 2. Y ahí empezó mi vida, digamos, como política, de competir en elecciones. Y han sido 12 años muy bellos, muy bendecidos, muy afortunados. Yo no tengo sino gratitud con la gente que me ha apoyado muy generosamente en todo y creo que ha valido la pena. Las causas que yo quería defender han avanzado. Y sin duda avanzaron mucho más. O sea, yo logré en 10 años mucho más o tanto más de lo que ha logrado en 30 como ciudadana, ¿no? Entonces, ha sido una cosa linda. Mire, esto es con rascada de cabeza y tal. Yo cuando le pregunté eso del arranque, mire, lo tenía aquí, no pensé que me iba a cambiar el libreto. Y este es el espíritu de este espacio de Entre Líneas, que es eso, entre líneas, leer personajes que para la gente a lo mejor no tenían ni idea de esta historia. Le confieso que yo no sabía mucho de esa historia que no es pública, pero que es humana. Pero todo este abrebocas impresionante, mire, hablé con 5 personas que la conocen a ustedes desde pelada, desde joven, y me dicen, mire, Claudia López es lucha, es carácter y es voluntad. Y usted lo dice, que es berraca, doy fe, o sea, yo la he acompañado a usted, la he cubierto muchos años, en la alcaldía de Bogotá, en el Congreso, aquí en elecciones usted fue analista nuestra muchas veces, pero esas 3 palabras encierran y para conocerla y entenderla. Y le quiero confesar que hay un episodio de su vida como este del cáncer que yo no conocía, me da pena la falta de rigor para no haber investigado más. Pero tampoco sabía que a usted se le murió una hermana cuando eran niñas. ¿Cómo es esa historia? Y que también marcó buena parte, me dice gente que la conoce, de ese carácter combativo del que ya vamos a hablar y de la figura de su mamá que ha sido fundamental en lo que soy Claudia López. Absolutamente. Yo te diría que yo he sido bendecida de todas las formas en la vida. Y que la muerte de mi hermanita pues ha sido el episodio más doloroso de mi vida, mucho más que el cáncer, mucho más que el riesgo de muerte. Yo tenía 4 años y medio. Mis padres se casaron muy jóvenes. Mi madre es de Bogotá, profesora, mi familia, ¿no? Profesora, y eso me ha formado a mí en la vida. La familia de mi madre vino de un pueblito de Cundinamarca que se llama Une Cundinamarca. Y somos la típica familia que llegó del campo por violencia, mis abuelos, muy humildes, y llegaron a Bogotá primero a salvarse la vida y segundo, pues a buscar oportunidades y echar futuro, para claro. adelante. Mi madre nació, estuvimos hace poquito en Filomena recorriendo los pasos de mi vida en una casita en el barrio Laya, al sur de Bogotá. Sí. Ella es la mayor de 6 hermanos. Se casaron muy jóvenes con mi papá. Mi papá es de Cucaita, Boyacá, pueblito boyacense. Lo conozco. De donde es Rafael Antonio Niño, además, Precioso, ¿no? Gloria del ciclismo colombiano. Mi papá es un aficionado al ciclismo, es el típico que vive pegado a la radio, es un autodidacta, no tuvo tantas oportunidades de educación como mi madre, apenas terminó bachillerato, pero mi papá es un camellador, incansable, autodidacta, pequeño empresario, ¿no? Él aprendió solito contabilidad, administración de empresas, negocios, ventas, marketing,
y se ha dedicado a ser empresario toda su vida. Mis papás tienen la misma edad y nacieron el mismo día. No, no puede ser. ¿Cómo le parece? Entonces yo creo que se conocieron, ambos muy bellos, además mi mamá una morenaza hermosísima, ¿no? Mi papá, el de ojos claros es mi padre, también un churro. Y yo creo que se conocieron muy jóvenes y dijeron, no, somos el uno para el otro, se casaron muy jóvenes, tuvieron 2 hijas, yo soy la mayor, y luego mi hermanita Marta, que nació al añito largo de haber yo nacido. Pero esta historia idílica no duró mucho, estaban un poco como en proceso de separación, y por eso yo me fui con mi madre a vivir en una casa muy grande, como en un inquilinato en Prado Veraniego, en Suba, Sí. que quedaba cerca de la abuela paterna, de mi abuela Lola, la mamá de mi papá. Entre otras cosas, por eso nos fuimos para allá, un poco para que la abuela nos ayudara y tal. Porque yo vivía en el Galán, Sí. en el barrio Galán, en Puente Aranda. En la tercera, sí. En la tercera, ahí con 53 más o menos. Y en esta casa grande, que era como un inquilinato que siempre está medio a hacer, ¿cierto? Echan la plancha y van haciendo otro cuarto donde llega otra familia. Como estaba medio a hacer la casa, había una claraboya grande que daba al patio central, que no habían cerrado. Tenía como una teja encima. Y este era un domingo soleado, estábamos esperando que mi papá nos recogiera, porque habíamos quedado que nos recogía y nos iba a llevar al parque. Mi papá se demoró un poquito en llegar. Y estábamos perfectas, divinas, ¿no? Arregladas, todo esperando a que mi papá llegara. Pero como se demoró en llegar, nos subimos a la azotea a jugar. Y corrimos, jugamos, no sé qué, y nos dio por saltar encima de esta claraboya. Y de pronto yo paso, y de pronto volteo a mirar, y lo que escucho es un grito, el grito de mi mamá. Y no veo a Martica allá en la azotea. Y me voy, y claro, lo que veo es que se rompió la claraboya, que ella no alcanzó a pasar, la pisó, se rompió y cayó. Te estoy diciendo, la azotea está en el 4º piso. Entonces cae en el patio central de la casa. Y el grito es, claro, el grito es el de mi mamá cuando ve caer a la niña. Yo bajo, mi hermanita no cayó en el piso por fortuna, sino como en todo inquilinato, pues el fin de semana es el de lavar la ropa, ¿no? Entonces hay unos platones de esos platones de aluminio enormes que están remojando la ropa mientras se lava. La niña cayó, Martica cayó en un platón de esos. Entonces, cuando yo logro bajar, imagínate la algarabía, mi mamá cruza a mi abuela, llegan los vecinos, todo el mundo llora. Ya han recogido la niña y la niña está rosadita todavía porque estamos jugando, está consciente. Yo le cojo la manito, ¿no? Mi mamá está tan angustiada y nos quedamos, esta es la mirada más profunda, la conversación sin hablar más profunda que yo haya tenido en mi vida, la de Martica y yo en ese instante. La niña está asustada, pero está tranquila. Me coge la mano, me mira, hasta que llega la ambulancia, se la lleva y nunca vuelve. Y así, como te puedo describir este día con este nivel de exactitud, yo me acuerdo del color del cielo, de los ladrillos, de los pisos, de los vecinos, de cómo estaba nuestro cuarto, de cada detalle de ese día. No me acuerdo de casi nada en los 2 años siguientes. Ese fue como el shock, ¿no? Yo me quedé bastante ensimismada, fui súper enferma y me quedé siempre con esta noción de qué injusticia, ¿no? De ¿por qué pasan estas cosas? Y tan chiquito. Y fue el mayor dolor de mi vida, pero Juan Roberto, la vida te quita, pero te da. Mis papás, como te digo, ya se estaban separando. Cuando yo tengo 10 años, los dos se vuelven a casar al tiempo, o sea, se me acabó el reinado por punta. O sea, y cada punta. uno por su lado. Los dos vuelven a quedar embarazados prácticamente al tiempo. Entonces yo tengo 2 hermanas que se llevan 15 días. Después, como a los 3 años,
vuelven a quedar embarazados casi al tiempo. O sea, Tengo coordinados. Dos hermanos varones. Yo les decía, pero ¿para qué se separaron si iban a coordinar todo? Sí, acá uno con su... Sí. Que se llevan 6 meses. Después mi mamá tuvo su tercer hijo, que es José Luis, que es el menor de ella. Yo le llevo 18 años a José Luis. Y mi papá tiene su hija menor tiene 11 años. O sea, mis 2 hermanos menores podrían ser mis hijos. Entonces, Dios me quitó a mi hermanita, es el dolor más grande de mi vida. Pero hoy felizmente soy la mayor de 6 hermanos. Y se convierte, usted me dicen, no en la mamá, pero sí como en la mamá. Como en la mamá gallina, en protegerlos, en cuidarlos con ese recuerdo de su hermana. Me dicen, de ahí viene un poco, aquí la tengo la palabra, ese carácter mandón de Claudia viene desde ahí, porque me dicen, mire, es que Claudia sus hermanos los tenía, era como profesora. O sea, Pues, usted se queda aquí, tocaba usted se lidiar queda esta aquí, tropa. y hacen la tarea, y que incluso me decían, mire, es que Claudia les quitó a las respectivas mamás mucha de la tarea porque lo asumía. Y ahí también viene Claudia un poco, ese otro rasgo entre líneas de su personalidad, que es el de, claro, llega la adolescencia, porque es que nos vimos al comienzo, mire, tan adelante, pero sí para tratar un poco de entender algo que yo tampoco sabía, que usted iba a estudiar medicina. Sí. Sí. Y que no pudo, entonces que no sé qué, se gana una beca, se iba para Polonia, entonces viene la caída del muro de Berlín, Tal cual. la perestroika, su mamá le dice, ¿usted cómo se va a ir por allá, en ese bollo en que están por allá? No se vaya. Todo eso, bueno, se tiró un año, esa sí me parece después clave, de haber ¿no? sido tan buena estudiante. Porque era muy pila. Yo era súper pila, pero la adolescencia me pegó duro. La mandaban a un internado, creo que a Funza. Así es. Es decir, mire que hice la tarea. Es decir, ¿cómo? Es decir, este tipo de cosas la fue puliendo. ¿En qué momento Claudia dice, no, pues medicina no fue, esta personalidad no fue, me meto por este lado y me pongo ahora sí juiciosa a organizar mi vida de verdad? ¿Dónde viene ese cambio? Sí, yo tengo, como te digo, esta familia muy grande y yo pues soy la mayor. Entonces, claro que uno es, ¿no? Como el jefe del regimiento. Claro, es que eso me dijeron. Mis amores, toca pararse, pues claro, Esa todos los niños quieren... no es gratis, me no es dijeron gratis. a mí. Todos los niños quieren jugar en la ducha y pues sí podemos jugar en la ducha, pero toca estar a las 6:30 en el colegio, Claro. hay que hacer la ruta, hay que organizar la lonchera. Porque claro, mi mamá trabajaba, yo viví la mayoría del tiempo, mi mamá trabajaba día, noche, horas extras, además para poder ganar mejor, siendo maestra normalista, dijo, bueno, vamos a ir a la universidad, entonces se metió a estudiar, entonces yo tenía que ayudar en todo. Y sí, de eso viene que yo soy súper disciplinada, súper ordenada con el tiempo y la jefe de un batallón, desde chiquita. Sí, lo tengo clarísimo. Y entonces, cuando llegó la adolescencia me pegó un poquito duro, la verdad. Esto de que se me acabó el reinado, a mí mi abuelo materno, mi abuelo Ángel María, me decía la reina. Y de verdad yo me quedé siendo, por la tragedia de mi hermanita, la única niña de mi casa materna. Era la única hija, sobrina, nieta, fui súper contemplada, súper consentida. Y entonces, de repente, de verdad me quedé en la inmunda. Claro, porque llegan otros. ¿No? Por todos lados. Mis papás se casaron. Niños sincronizados. No me caían muy en gracia, ¿no? Ninguno de mis padrastros. Entonces esto fue la rebeldía propia de la adolescencia, más esta rebeldía, pues además de mi mamá se tenía que quedar conmigo. Y bueno, la típica, viví con mi mamá un tiempo, luego viví con mi papá. No funcionaba muy bien. Empezó a irme mal en el colegio, ¿no? La otra manera de llamar la atención. Sí. Entonces yo, que venía de ser una súper buena estudiante, Sí. siempre un poquito indisciplinada, pero buena estudiante, eso me salvaba. Perdí una materia en primero de bachillerato, rehabilité en segundo de bachillerato y perdí tercero de bachillerato. Fue pucha. Entonces ahí mis papás dijeron, no, un momentico, orden al internado. Claro. Me fui para el internado en Funza. ¿Y cómo le fue? Me fue muy bien, ¿sabes? Porque lo que 500 psicólogos me habían dicho en esos 3 años de la vida, que es, hombre, sus papás son sus papás, ellos van a tener su vida, usted no puede hacer una pataleta porque cada uno tiene su vida, ocúpese de la suya. Y pues eso fue el internado para mí, ocuparme de la mía. Buena reflexión. ¿No? Volví a ser buena estudiante. Además, un adolescente al final, ¿qué quiere? Pues vivir con sus amigos. Eso es un internado. No, claro. ¿No? Vivir con los amigos del colegio. ¿Sabe que no lo ha pensado por ahí? Pues sí, y yo me lo terminé gozando mucho, aunque fue un castigo, me lo terminé gozando mucho por eso. Mi mamá que es todo amor, ¿no? Todo candor, todo puntor al año, me dijo, bueno, mi amor, yo veo que ya tú reflexionaste, estás más organizada, si quieres te volvemos a poner en el colegio normal. Yo le dije, no, mami, yo aquí estoy feliz. No, yo aquí termino. Déjeme acá. Entonces, cuando terminé el bachillerato, yo era una muy buena estudiante, muy destacada, me había ido bien en el ICFES.
Y yo quería estudiar medicina, a mí siempre me ha gustado la ciencia, pero además me parecía un servicio social muy lindo. Pero pues, única opción de estudiar medicina era la nacional. Sí, porque plata... Plata, botón. cero. Pues no pasé a la nacional, ni el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año. Siempre me llegaba una carta a la nacional que decía, gracias por presentarse a la Universidad Nacional. Este año se presentaron 4.587 estudiantes a medicina. Por 100 cupos. Tenemos 120 cupos y usted quedó de 150. Y yo decía, no, Dios mío, ¿qué es esta desgracia? Entonces me puse a estudiar biología en la Universidad Distrital. En la Distrital. Me gustaba bien. Ahí me cogió el movimiento estudiantil por la Constituyente, me cogió esta tragedia De la séptima papeleta. del sí. narcoterrorismo, de Pablo Escobar, de las bombas, del movimiento estudiantil, de cómo vamos a salvar a Colombia. Ahí me empecé a meter en el movimiento estudiantil. Entonces dije, la tercera vez que lo pasé en la nacional, dije, pues me voy a presentar a una universidad privada. Y mi mamá decía, ¿cómo la vamos a pagar? Yo le decía, pues no sé cómo la vamos a pagar, madre, pero déjeme, me presento. yo me voy a presentar. Me presenté, pasé el examen, me dieron un crédito del ICETEX. En el Rosario, ¿no? En el Rosario. Y yo llegué más o menos a inscribirme, ¿no? Ya pasé el examen, ya tengo el crédito y me dijeron, no, pero es que aquí toca presentar una entrevista. Bueno, fui a la entrevista. Sí, cara a cara. Perdí la entrevista. ¿Cómo pierde uno la entrevista con semejante nivel académico? Bueno, pues les debí parecer demasiado revoltosa o no sé, whatever. Lo cierto es, me quedé con el crédito del ICETEX y sin el cupo. Entonces me tocó ir a devolver el crédito. Cuando fui a devolver el crédito me dijeron, oiga, llegaron las becas de Polonia. Todo pago, Universidad de Varsovia, preséntese. Lejos, ¿no? Lejísimos. Me gané la beca, saqué la visa, tenía el tiquete, maleta, mi mamá lloraba, Polonia, ¿dónde queda eso? No te voy a volver a ver nunca, 6 años por fuera. Yo, madre, esto es lo que yo quiero en la vida. Ya, yo me gradué del colegio en el 87, o sea, vamos en el año 89. Estamos a 15 días de irme. Biología. Yo estoy estudiando biología. Claro. Prendemos el televisor, se cae el muro de Berlín, se cae el gobierno de Polonia. Llega el de Valesa. O sea, el gobierno que me daba la beca, se acabó el gobierno. Y se voltea a mirar mi madre y me dice, hija, yo sé que tú eres muy disciplinada, determinada, pero francamente yo creo que esto no es lo que te conviene en la vida. Es demasiada adversidad al tiempo. ¿Por qué no piensas otra cosa? Y entonces se juntó esto con el movimiento estudiantil, con la séptima papeleta. Ya la séptima papeleta ha cogido forma, ¿cierto? Sí. Ya hemos ido a las urnas, ya hemos sacado 2.300.000 votos. Yo soy lideresa del movimiento estudiantil. Estamos tratando de llegar a un acuerdo para que nos dejen votar la constituyente como tal y elegirla democráticamente. Y digo, bueno, si no fuera medicina, ¿yo qué estudiaría en la vida? Y yo tenía claro que no quería estudiar Derecho. Esa me parece una rama del conocimiento muy linda, pero yo decía, se necesita un carácter más, ¿sabes?, atemperado para ser abogado. Yo sería incapaz yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a la defensa, lo entiendo perfectamente. Pero si un día a mí me toca de oficio defender a un violador, no, yo lo que quiero es que quemen al señor, sí, no tener que defenderlo. Ayuda a ahorcarlo. Ayuda a ahorcarlo. Entonces, no, yo no quiero estudiar eso. Me puse a buscar y total terminé estudiando Gobierno, Relaciones Internacionales y Finanzas en el externado. Y lo que es para uno, Juan Roberto, es para uno. Al que le dan, le guardan. Al que le dan, le guardan. O sea, allá fui, pasé la entrevista, pasé el ICFES, me volvieron a dar el crédito del ICETEX. O sea, todo pasó, ¿no?, sin ninguna adversidad. Y cogí entonces por las ciencias sociales. Claro, y eso me cambió la vida muy bonito. Yo me acuerdo que llegué, esa cifra no se me va a olvidar nunca, con el primer recibo para pagar la matrícula. Te estoy hablando el primer semestre del 90 o 91, 90 tal vez. Y llego yo con este recibo, que era como por 317.000 pesos. Una fortuna para la época. Una fortuna. Y yo dije, Dios mío santísimo, pues la voy a pagar aquí con este crédito, pero claramente a la hora que yo salga de esta universidad y no tenga un trabajo con el que no, me friego yo y voy a quebrar a toda mi familia. Claro. ¿No? Empeñados pues mis hermanos pues no van a ver una universidad nunca porque los ahorros de medio mundo, vender la casa, en fin, se va a ir eso. Y todavía no teníamos de hecho casa propia en esa época. Entonces yo fui súper consciente, dije, esto es una oportunidad increíble para mí. Mis papás aquí vinieron y firmaron este pagaré, pero claramente si mañana nos tocara pagarlo, no hay con qué pagarlo.
Así que yo tengo que salir de esta universidad con un prestigio, con una reputación y con trabajo. Y aquí no vine pues a hacer la revolución, vine fue a lograr sacar mi familia adelante. Claro. Y así lo hice. Trabajé toda la carrera. Yo he trabajado en fábricas de fabricación de equipos odontológicos, he sido mesera, he trabajado en restaurantes. Finalmente, a la mitad de la carrera, logré meterme como asistente de investigación en un centro de investigación de la misma universidad. Y ahí fui encontrando trabajos varios que me permitieron Mire una cosa, doctora Claudia, pagar ese crédito del ICETEX. No, y le permitió, muchos años, pues, pero... No, pues claro, pero se fue al final del camino por donde la vocación le indicaba. Eso que usted nos está contando es lo que vive mucha gente en Colombia y lo que siempre ha vivido. Y me da pena decirlo, pues a la gente que le va a importar. Pero son historias parecidas. Yo también estudié en el externado, también a crédito, y también tocaba de acá como muchos jóvenes. Repito, la historia mía no le importa a nadie. Pero sí es la historia de muchos colombianos, y yo creo que por eso usted ha sido, y siempre usted y yo hemos tomado tinto cuando era alcaldesa, en el Metrocable, cuando hemos recorrido, y usted siempre insiste en el tema de cómo construir una sociedad que dé oportunidades, que al final del camino es el gran problema que tiene la sociedad colombiana, y que yo no sé, usted compartirá o no esta tesis conmigo, que en buena medida también es el germen de mucho resentimiento, que hay mucha gente que no tiene oportunidad. De mucho dolor, obvio. Es que la gente no tiene cómo, Claudia, y se queda a la mitad del camino. Usted lo pudo hacer porque ya es una berraca, como muchos colombianos, pero esa ha sido su obsesión. Yo me acuerdo que usted me decía en la alcaldía, me decía, es que si usted no genera oportunidades, ¿usted cómo cambia la sociedad? Que yo creo que es como entre líneas el factor más importante de su capacidad como gobernante, como política. Sin duda, uno es su vida y eso es lo que lo inspira. Y sin embargo yo te diría, mi obsesión en la vida ha sido combatir lo que yo creo que son los 3 grandes males de Colombia. La violencia, la corrupción y la desigualdad. Porque es mucho más que oportunidades, Juan Roberto. Esta es una sociedad donde ni siendo berraco uno sale adelante. No. Que es profundamente desigual. El 70% de lo que es un colombiano, Juan Roberto, no depende de su mérito ni de su esfuerzo. La gente aquí tiene mucho mérito y mucha berraquera y mucho esfuerzo y mucho trabajo y trabaja de sol a sol y no sale de pobre nunca. No es por perezoso ni por falta de esfuerzo. Es porque el 70% de lo que es un colombiano depende de dónde nace, ¿sí? Y de quién eran sus padres. O sea, hay cosas que uno no escogió. Yo creía que era una persona disciplinada y berraca y que por eso había salido adelante en la vida. No, eso es solo un 30%. Un 70% porque nací en Bogotá. La misma Claudia López, igual de berraquita, pero que haya nacido en el Pacífico, o en Arauca, o en el Amazonas, o en Guajira, o en Sucre, puede ser igual de berraca, igual de trabajadora. Arranca con una desventaja en la vida por el lugar de Colombia en el que nace enorme. Porque aquí hay unos sitios donde hay seguridad, hay justicia, hay reglas, hay créditos del ICETEX, y hay unos sitios donde no, y punto. Y esa es una desigualdad estructural que no depende de ti ni de tu lucha. Y lo otro es quiénes son tus papás. El origen étnico y el nivel educativo de tu mamá. Entonces, ¿yo por qué tengo una relación tan estrecha con mi madre? Porque nos quedamos solas, porque sobrevivimos a la muerte de mi hermanita, porque al fin y al cabo mi papá se fue y nos tocó a las 2 salir adelante, ¿sí? Porque ella me ha dado todo el ejemplo en la vida, el amor por la educación, la lectura. Pero en la verdad yo le debo a ella no solamente que me haya atendido y me haya cuidado, sino fue porque ella fue la primera de su familia que pudo ir a una escuela normal, graduarse como maestra, ¿sí? Eso le mejoró sus ingresos, eso determinó que yo pudiera hacer lo que hice en la vida. Entonces, lo que a mí me inspira en la vida no es solamente la berraquera, las oportunidades, sino cambiar esa desigualdad estructural. ¿Cómo se cambia? Es que, mire, ese tema uno escucha a todos los políticos, no lo digo como reproche, sino que todos coinciden en lo mismo, y no ahora, hace muchos años. ¿Cómo se cambia un modelo que ya parece predestinado a ser el mismo, pero con otro nombre? Es decir, hoy lo llaman la diáspora colombiana,
casi 2 millones de colombianos que se han ido. Que se han ido. Porque aquí no encuentran eso. No encuentran oportunidades. Los otros lo llaman la mutación de la violencia y del narcotráfico. Pero alguien dirá, ¿qué puede hacer un muchacho en el Chocó? Si la única oportunidad que tiene es que se meta a un grupo armado para que le paguen un sueldo. Vale. Entonces, digamos, ¿cómo se cambia eso? La desigualdad estructural la produce la concentración del poder. La concentración del poder genera desigualdad estructural. Porque el que concentra poder de representación política, de producción económica, ¿sí?, marranea al resto. Entonces, lo primero, si usted quiere construir una sociedad más igualitaria, tiene que procurar una sociedad donde el poder esté desconcentrado. El poder político. Y económico. A los dos. Los dos. Que muchas veces van de la mano. Que van de la mano y se reproducen a sí mismos en unos privilegios para una élite muy chiquita que deja excluida a la mayoría. ¿Sí? Eso es lo primero. Y yo en esto tengo una visión, a mí me da erisipela el caudillismo, digamos, ¿no? Yo creo en las instituciones, tiene que haber cosas que duren más que uno, ¿sí? Por eso luché por la Constitución del 91, porque la tutela iba a proteger más derechos que la lucha de Claudia marchando en la calle sola, ¿sí me entiendes? Porque tener una Corte Constitucional que garantice esos derechos, que controle al poder político, que le ponga límites, que no permita que abuse a la gente, va a construir mucha más igualdad que Claudia en 500 pancartas, ¿sabes? Las instituciones que desconcentran el poder, que vigilan el poder, ¿sí? Y que permiten que los derechos no sean de papel, sino que le lleguen garantizados a las mayorías, ¿sí? Esa es la receta. Hay que construir un Estado democrático y hay que construir un mercado económico incluyente. Que tal vez la interrumpa hoy, doctora Claudia, y quiero su opinión. Usted dice que fue promotora de la séptima papeleta, sí, que fue sin duda algo que nos cambió a todos, por todo lo que pasaba en esa época del narcoterrorismo, había que cambiar las reglas de juego. Se cambió el papel, en el papel la Constitución es muy bonita, una Constitución que dice hay que tener tutela, hay que tener derechos, hay que establecer normas mínimas para acabar esa desigualdad, pero en la vida real han pasado 30 y tantos años, 35. No, y Colombia ha mejorado. No, sin duda. Muchísimo. Ha mejorado, muchísimo, digamos, en términos de en todo, reducir esa desigualdad. En todo. No tanto como quisiéramos. Ha reducido la pobreza, sí, pero no la desigualdad. Fíjate que eso es increíble. Entonces, aquí hay una parte de la riqueza que pasa por el Estado. Todo lo que nosotros trabajamos, producimos, ¿cierto? Hay una parte de eso que recauda el Estado en impuestos, ¿cierto? Como el 19% de esa riqueza pasa por el Estado y la debe redistribuir en beneficios. Antes y después de impuestos, la desigualdad no cambia. O sea que el Estado no es un buen distribuidor de riqueza. Pero el resto, el otro 80%, pasa por el sector privado, no por el Estado. Y tampoco, porque los salarios son muy bajos, porque la remuneración que se da a las ganancias de capital y al rentismo es muy alta, en cambio a los salarios al trabajo es muy bajito. Entonces Colombia es una sociedad muy desigual, porque ni su sector privado predistribuye en términos de salarios, innovación, oportunidades bien, ni su sector público distribuye bien. Ambos somos muy malos. Pero el sector privado dice, yo pago una jurgo de impuestos. Por eso para te que digo, el Estado lo haga. Pero entonces, bienvenido a esto, bienvenido. A que para superar la desigualdad estructural de Colombia, para que el chico del Chocó tenga seguridad, no lo violenten, no lo regule un criminal, tenga una escuela de calidad desde que es chiquitín, ¿sí? No pase hambre. Se necesita un Estado que sea capaz de hacer eso, porque el 20% de la riqueza va a pasar por aquí. Pero también se necesita un sector privado que predistribuya, que pague mejores salarios, que dé mejores oportunidades, que permita tener ascenso económico dentro del sector privado, mejor remunerado, pero masivamente. Entonces, Colombia es un país desigual porque ni el sector privado ni el sector público somos buenos para generar, predistribuir o redistribuir riqueza de una manera más equilibrada. ¿Cómo se hace para corregir eso? Entonces, hay que reformar ambas cosas, en vez de pelearnos, ¿no? Usted, los empresarios, ustedes allá, el gobierno, que son tan malos, yo pago los impuestos y ustedes se los roban. Sí, que es la teoría y no que sirve. yo le planteo porque es lo que dicen siempre. Muy bien, claro, pero por el Estado pasa el 20%, pasa 20 de cada 100 pesos, por ustedes pasa el 80. ¿Qué está haciendo usted para que ese 80 cubra más gente, llegue a más gente, involucre a más gente en el empleo formal? Entonces, en vez de
echarnos culpas, que es lo fácil. Usted es el malo, yo soy el bueno. ¿Sí? Que ese es el otro gran problema en este país. Hacer acuerdos en este país implica por sentar con humildad, Juan Roberto, y decir, venga, ¿qué podemos hacer todos mejor? Porque claramente lo que estamos haciendo no funciona. no funciona. Yo lo veo por mi padre. Mi padre es un pequeño empresario. El 92% del empleo formal de Colombia no lo generan no lo hacen los Luis chiquitos. Carlos Sarmiento Angulo, ni los grandes grupos económicos. Lo generan pequeños empresarios que dicen, venga, yo en vez de meter esto en un CDT, voy a meterlo en tener una tienda. Voy a meterlo en tener este negocio, voy a meterlo en poner esta fábrica de pijamas. Y voy a empezar con 1 o 2 empleados y voy a ir viendo. Yo no quiero ser empleado de otros, quiero trabajar yo y echar para adelante. Sí. Pero a ese empresario le queda muy poquito ahorro, apenas genera pues 3 salarios y no es capaz de pagar más. Le clavan impuestos. Le clavan impuestos muy duro. No hay seguridad estatal, entonces se aparece un día un vergajo y le extorsiona el producido de la tienda y eso le hace perder el capital con el que iba a comprar una máquina nueva con la que podía hacer más pijamas, ¿sabes? Entonces, no tener un Estado que sea capaz de proveer lo esencial, seguridad, justicia, educación, salud, cuidado, infraestructura de calidad para todo el mundo. El Estado es muy desigual, unos tenemos eso y otros no tienen eso. Entonces, el Estado tiene que ser más homogéneo en la garantía de esos derechos fundamentales y tiene que permitirle al sector privado que pueda innovar, invertir a riesgo para generar ingresos, oportunidades de empleo formal sin agobiarlo con chulos, reglas, impuestos, costos que además se roban corrupción. Esas 2 cosas tenemos que aprenderlas a hacer mejor y ese es el desafío que tenemos que sacar adelante. Porque solo teniendo un mejor sector privado que genera más empleo, le paga mejor a la gente, innova más, genera más ingreso para poder comprar una máquina nueva, para diversificar la economía, para crecer. Y eso implica que el Estado se achique, y se lo pregunto porque este es un Estado ineficiente y gasta un jurgo de plata del presupuesto. Pero se achique ¿en dónde? Es que eso es lo que yo, por eso le pregunto. Esa es la receta de la derecha. Porque dicen, tenemos oiga, un que Estado el Estado se achique y muy grande, que sea muy chiquito. Y yo digo, la gente que dice, yo escucho, no sé, a Abelardo, ¿no? Y decir, y vamos a llegar y vamos a acabar la mitad del Estado, esta ineficiencia, esta burocracia. Y yo digo, ese señor parado en Ismina, Chocó, donde no hay alcantarillado, va a ir a una gente que no tiene alcantarillado, no tiene agua, la escuela no funciona, no hay seguridad y justicia, sino el clan del Golfo y las disidencias, y les va a decir, miren, ¿saben cuál es su problema, señores? Su problema es que el Estado aquí es muy grande. Vamos a quitarle el Estado. La mitad del Estado que hay aquí lo vamos a borrar. Porque el problema es que hay mucho Estado. En las regiones de Colombia el problema es que hay muy poquito Estado. Hay muy poquita agua, energía, las tarifas cuestan un jurgo, la escuela no funciona, el centro de salud está cerrado, la gente le toca comprar los medicamentos de su bolsillo. El único Estado que hay es el ejército, el criminal, la policía. O el ejército y la policía, pero no hay Estado civil que proteja tus derechos. Y aún el ejército y la policía no puede prevenir que los criminales te recluten. ¿Sí? Es que, en cambio, si vienes a hacer un trámite en una ciudad, en Bogotá, te toca hacer 30 papeles, ¿no? 40 chulos, pagar no sé qué vaina, el impuesto del uno, el impuesto del otro, el impuesto del otro. Entonces aquí estás demasiado agobiado por un Estado que te da mejores servicios, pero cuesta un jurgo y podría ser más eficiente, y en otros sitios no hay. Entonces el problema no es que el Estado sea muy grande o sea muy chico, es que es muy diferenciado. E ineficiente. Y muy ineficiente. Y tiene mucha corrupción por dentro. Por eso es que hay que desconcentrar el poder, hacerlo más representativo, tener controles encima, ¿Cómo se combate esa corrupción? La verdad es que mire que vamos enganchando todo. Sí. Es que uno dice, sí, acabemos la corrupción. Usted lideró una consulta anticorrupción que fue un hito político, social de este país. De acuerdo. Porque todos estamos de acuerdo. A los tipos que se roban la plata del Chocó, pues hay que meterlos presos, fue madre, muchos años, iba a decir miles, muchos años. Pero el tema es cómo combatimos una corrupción que está enquistada. Es que eso es como una... Aquí nada tiene soluciones fáciles. Como una muela picha. Pero tú tienes que tener... Es así tal cual. Horrible. Es así tal cual. Y hoy tenemos a una justicia, hemos tenido carteles de toga en la justicia, gente que vendía sentencias a los que debía condenar. La sal se corrompe, es muy fregado. Cuando la sal se corrompe, la cosa es jodida. Entonces, o tenemos carteles de la toga, ¿cierto? O tenemos unas normas que dicen, si a ti te roban menos de 5 millones de pesos, eso es menor cuantía,
tienes carcelación automática y no tienes sanción en cárcel. Ese nivel de impunidad no lo resiste ninguna democracia, Juan Roberto. Entonces hay que tener una justicia que funcione, que sancione todo, con sanciones cortas, con cárceles que no estén cooptadas por el narcotráfico, efectivas, que dé segundas oportunidades, ¿no? Que no viole los derechos humanos, pero que sea eficaz. Lo primero que tiene que recuperar Colombia es una seguridad y justicia eficaz, una seguridad que sea sin falsos positivos y una justicia que sea sin carteles de la toga o sin dejar a todos los atracadores libres porque es menor cuantía. Eso es lo primero, creo yo, porque si no la gente pierde confianza completamente. Lo segundo es desconcentrar el poder político, en lo que hemos mejorado mucho. Que hoy los sectores, yo que fui, digamos, senadora en el 2014, del 14 al 18, la gente como nosotros, la gente más humilde, afro, indígena, hecha pulso, que paga con mucho esfuerzo su educación, que está muy excluida, no tenía asiento prácticamente en el Congreso, éramos el 5% del Congreso. Después éramos el 13% del Congreso. Hoy somos el 45% del Congreso. La mitad. Ah, bueno. Entonces ahí va a haber más tensiones, pero también el Congreso es el sitio donde todos tenemos que estar mejor representados para tener mejores controles. Y hay que tener también gente libre. Si queremos gente que controle la corrupción, tenemos que tener gente que no pase hambre, porque la van a comprar por el hambre. No, es que eso le iba a decir yo. ¿Cierto? Es que gente todos... que no despenda del subsidio de un político, ni de una OPS y una orden de prestación de servicios, porque tamal entonces el político le va a decir, ¿tienes que tener contrato? Tienes que votar por mí. Claro. ¿No? Y que si yo robo, no importa, tienes que votar por mí. Entonces necesitas gente libre de depender del subsidio de un político y con salud, educación, cuidado, seguridad y justicia básica para que pueda ejercer su ciudadanía. Esa combinación de esas tres cosas es lo que realmente combate la corrupción. Y aquí no vamos a lograr eso de un minuto para otro. ¿Hemos mejorado en esas cosas? Sí, pero no lo suficiente. Muy lento. Muy lento. Y esto lo podríamos hacer, en vez de cogernos a codazos, necesitamos concertar con el sector privado. Digamos, el sector, la gente más de derecha, para decirlo, porque yo no pertenezco a ese sector, porque es gente que realmente cree que el privilegio es un derecho. El privilegio no es un derecho, el privilegio y la concentración de poder no es un derecho, es un privilegio que excluye a las mayorías y que permite que las abusen. Eso de darle incentivos a los de arriba y pagarle poquito a los de abajo, eso no ha desarrollado ninguna sociedad justa en ninguna parte del mundo, ¿sabes? Pero por el otro lado, la gente más de izquierda, que viene muy excluida y que hoy, por fortuna, tiene una mejor representación. Está en el poder. Está gobernando. Está bien. Se necesitaba esa desconcentración de poder, por ahí empecé. Se necesita que todos quepamos, que todos podamos gobernar, que haya alternancia en el poder. Tiene una enorme tirria y desconfianza del sector privado. Y entonces cree que si le pone impuestos y cortapisas y lo saca, no importa porque entonces la gente va a poder vivir del subsidio de un político. Yo digo, no, eso es corrupción cantada. Tú lo que necesitas son ciudadanos libres que no dependan del subsidio de un político, que puedan vivir de su talento, ¿sí? Para que puedan controlar a los políticos. Si son esclavos de los políticos, da lo mismo que si son esclavos de los hacentistas, ¿sí? O de los terratenientes. Tú no quieres que la gente sea esclava de los que concentran el poder económico, pero tampoco esclava de los que concentran el poder político. Necesitas ciudadanos libres y con autonomía relativa de los dos para que los puedan controlar y puedan construir un sector privado que distribuya ingreso y empleo y oportunidades y vaya creciendo, pero incluyendo más gente. Y necesitas un sector público que no robe y te asalte y que corrompa hasta la sal, que es la justicia. Para eso hay que ganar sin corrupción. Y el orgullo de mi vida, te digo, es que yo he ganado y perdido elecciones, pero nunca he perdido el alma. Yo administré la chequera más grande de este país, que es la de Bogotá, Juan Roberto, y aquí estoy sentada, puedo caminar por cualquier calle, tranquila, porque no tengo un solo escándalo de corrupción, ni uno. Saqué el proyecto de infraestructura más grande de este país, que es el Metro Bogotá, sin sectarismo, lo rescaté de un debate político. Volvió pragmático, que tocaba hacerlo. Hicimos 60 colegios, pero cuando tuvimos que salir en un estallido social, creamos el programa contra el hambre, repartimos mercados, dimos un ingreso mínimo garantizado para que la gente pudiera volver al mercado laboral sin pasar hambre, pero apoyamos a las microempresas para que no se cerraran, generaran 1.400.000 empleos y entonces la gente en Bogotá salió de la pobreza no porque depende de un subsidio de la alcaldía,
sino porque volvió a conseguir un trabajo con un salario mínimo en el sector privado. ¿Por qué es tan difícil? Ya estamos cerrando. Madre, mire cómo pasa el tiempo. Estaba muy sabrosa la conversación. Esta receta es clara y lo que usted dice pues tiene todo el sentido. ¿Por qué hoy, o más bien, uno entendería que ese estado ineficiente, lento, esos cambios, este sector privado que usted nos dice que no sacrifica para generar más igualdad? Invierte, ni siquiera Claro. es que sacrifique, es que invierta más. Sí, exacto, es una inversión. Eso explicaría en buena medida hoy por qué la sociedad no le cree a su democracia. Y se lo pregunto porque mucha gente dice, pues para mí, ¿qué significa la democracia? Y me acuerdo mucho, usted lo conoce muy bien a Henry Murraín, tomando un día café con él y él me decía, es que además eso ha generado una desconfianza mutua, y usted lo dijo ahora, que todos nos creemos los buenos y el malo es el otro. Es decir, estamos en como esta mesa cerrada, en un círculo, donde pues ni funciona el sistema, ni los que están adentro creen en ese sistema. Claro, y entonces lo que hay que hacer, por eso yo sí creo que el principal ingrediente, además de la transparencia, de la preparación, de saber que hay un 90% de Colombia que es gente o en pobreza, o que apenas salió de la pobreza, ¿sabes? O de clase media trabajadora. Si queremos sacar a Colombia adelante, hay que cuidar a la gente que está en pobreza, pero también hay que cuidar a la clase media. La clase media, que es la que apenas superó la pobreza, gana por encima un poquito del mínimo, tiene un poquito de ahorro, es la que va a crear una microempresa. La que paga impuestos. Para pagar impuestos, para tratar de ir mejor. Aquí hay que proteger a toda la gente humilde, trabajadora y a su clase media. Y protegerla con incentivos, con bienes públicos de calidad. Y tener humildad. Decir, no, usted que es un cretino culpable. Yo me senté como alcaldesa con los empresarios más chiquitos y más grandes y les dije, yo claramente no era su primera opción en la alcaldía. Ustedes creen que yo soy demasiado de centro izquierda y progresista y que yo no he producido un peso en la vida. Pero queridos, estamos en la mitad de una crisis económica, ustedes son los empresarios de esta ciudad y yo soy la alcaldesa. Y estamos en la mitad de una pandemia. Y seguro no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que tenemos que lograr que la gente no pase hambre, vuelva, su empresa no se quiebre y volvamos a recuperar más empleos. Pensemos cómo lo podemos hacer. ¿Qué necesita de mí para que sea un sector público menos ineficiente, que más lo ayude, que más le potencie su trabajo y que por lo menos no se lo haga estorboso y difícil? Y nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, en que los banqueros, las telecomunicaciones, que les estaba yendo bien, aún en pandemia, pagaran un poquito más de impuestos durante 10 años para poderle congelar el predial y el ICA a las empresas durante 3 años. Y lo hicieron. Y lo hicimos. Nos pusimos de acuerdo en crear un subsidio que pagaba el gobierno nacional y nosotros para decirle a una microempresa, mire, si usted vuelve a contratar a una mujer o a un joven o a un hombre mayor de 50 años, que son los que la tienen en este momento más difícil para volver al trabajo, lo pierden muy fácil y recuperarlo es muy difícil. Le pagamos el salario de esa persona por 1 año. ¿Y qué más necesita? Y nos pusimos de acuerdo en acciones concretas. Posiblemente filosóficamente no nos pusimos de acuerdo en todo. Pero es que la y yo les sigo, acá... y a mí me sigue pareciendo que ellos podrían hacer más y ellos siguen creyendo que yo soy demasiado progresista. Pero no nos dedicamos a matarnos los unos a los otros. Y eso lo que produjo fue que en 4 años sacamos a 2 millones de personas de la pobreza. 2 millones. Y recuperamos 1.400.000 empleos, 350.000 por la inversión pública de la alcaldía, por los 60 colegios que estamos haciendo, por el metro, por las obras viales que estamos haciendo, la autopista norte, la LOS sur, en fin, la calle 3, en fin, miles de obras que recuperaron 350.000 empleos. Y el otro 1.000.000 son empleos privados, ¿sabes? Estos no son burócratas trabajando, son empleados que trabajan para el sector privado, construyendo vivienda, colegios, manzanas del cuidado para las mujeres. Y ahí seguimos en el ciclo. Lo que pasa, y mi llamado ya para terminar, Juan Roberto, sí, que es, cuando lo que hacemos es replicar eso a nivel nacional. Mira, cuando lo que hacemos es, a mí me gusta gobernar, ejecutar, hacer, ¿sabes? He logrado hacerlo con equipos de gente humilde,
de clase media, trabajadora, que trabajó conmigo, que no tuvo corrupción, que conoce esta ciudad, que la sacó adelante, que se esfuerza todos los días por sacar a Bogotá adelante. Llegué a acuerdos parciales, no tenemos que ser un club de amigos, ni estar de acuerdo en todo. Pero cuando el gobierno se vuelve, yo voy a meter a Álvaro Uribe preso, porque tengo una cuenta pendiente con él y porque lo que me dio popularidad fue meterlo a la cárcel un mes. Y el otro dice, ¿ah, sí? Pues espere y verá que yo también los voy a meter presos a ustedes y voy a aliarme con Trump a ver si los declara narcos en la lista Clinton y se los lleva, y el poder se vuelve esta confrontación de cómo extermino a mi opositor político, porque no lo considero un opositor, sino un enemigo, al que voy a encarcelar o exterminar. Ahí nos jodimos todos, porque los 4 años de gobierno se van así. No, y se vuelven una revancha. Se vuelven una revancha sistemática. Y yo estoy en esta campaña para que el gobierno de Colombia no se vuelva una revancha de quién mete preso a Uribe o quién mete preso a Petro. Si usted es presidente, porque usted ni lo uno ni lo dos. otro, obvio. Pero para empezar, Digo, el uno tiene... con los dos extremos. Pero para empezar, el uno tiene 21 congresistas y el otro tiene 26. ¿A alguien se le ocurre que no tenemos que llegar a acuerdos? Claro. A usted le toca gobernar con ellos, claro. Esa es la democracia. Y con uno será más fácil concertar unos temas. Yo te digo, cuando yo fui alcaldesa, para crear la operadora pública La Rolita, para crear jóvenes a la U, para hacer las manzanas del cuidado para las mujeres, era más fácil llegar a un acuerdo con los sectores más progresistas de izquierda, y llegamos a un acuerdo con ellos. Para llegar a un acuerdo sobre cómo salvar Transmilenio para que no se quebrara, ¿sí? Crear este programa de incentivos a las microempresas, sacar todas estas obras del metro adelante para que generaran empleo y siguieran eso produciendo una dinámica. Fue más fácil llegar a acuerdos en esos temas con sectores más de derecha que de izquierda. Pero la única manera de llegar a acuerdos es si yo no le digo, usted es de derecha, mi propósito en la vida es decir que usted es un genocida y meterlo a la cárcel. ¿Cómo llego yo a un acuerdo con alguien si estoy en esa posición? Y si le digo a la izquierda, usted es mi enemigo, yo lo voy a destripar y lo voy a hacer meter en la lista Clinton para que pase por narco. Eso rompe la conversación. Eso rompe un mínimo de respeto y confianza. Entonces, esto no es ser tibio, es tener carácter de decir, vamos a concentrarnos en las prioridades de la gente que está afuera. Que es lo importante. Sin agua, hermano. Pagando unas tarifas de luz ridículas en el Caribe y además le cortan la energía. Dándole educación y 1 millón de becas a unos jóvenes que o recluta el Clan del Golfo o se van a lavar baños en Estados Unidos. Gente que quería trabajar en Colombia, que podía trabajar en Colombia. No, le tocó irse. Y que le toca irse porque no ve un empleo más o menos cierto aquí. Entonces, gobernar es contenerte, ¿sabes? ¿Qué? Yo no soy ni tengo un enorme aprecio personal por Álvaro Uribe. Tengo profundas contradicciones con ese señor. Muy claro, y lo mismo De tampoco hecho, por Petro. Y con Petro tengo coincidencias y tengo diferencias. Pero si yo no tengo la contención emocional y democrática de decir, el gobierno no es para joder a Petro y joder a Uribe, el gobierno es para tragarme mi ego y entender que esos señores representan a una población, tienen unas preocupaciones legítimas, y entre todos, ellos y nosotros y los otros, tenemos que tratar de llegar a unos acuerdos básicos de que no nos roben, no nos maten, tengamos agua, energía pagable, empleo privado y derechos fundamentales protegidos. Yo no estoy diciendo que nos pongamos de acuerdo en todo, pero en eso tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Y en que, si yo estoy en el gobierno, me controlen, y si ellos están en el gobierno, yo los controlo a ellos. Este mínimo de confianza y respeto para gobernar lo tenemos que tener. Y los extremos son extremos por eso, no porque tengan... El petrismo no es que tener ideas de justicia social no es una idea radical. Tener ideas de reforma agraria no es una idea radical. Tener ideas de seguridad El tampoco extremo consiste es en la venganza contra el otro. En eso es en lo que son un extremo. Yo lo que quiero es trabajar por la gente como yo, que trabaja, no ha matado nunca a nadie, nunca ha estado en un grupo armado ilegal con un fusil, no ha robado a nadie nunca, trabaja, paga impuestos y quiere que a todos nos vaya bien, porque si a todos nos va bien
Si tú que te ganas hoy 1.000.000 de pesos logramos que te ganes 2, a todos nos va a ir mejor. Si tú que hoy te queda un ahorro de tu empresita de 20 millones de pesos al año, te quedara 40, nos iría mejor. Entonces, en eso consiste gobernar. Y a mí me gusta gobernar, me gusta hacer, me gusta tratar de llegar a acuerdos. Y la política está difícil en este momento en Colombia, no solamente por nuestra pugnacidad y dolores propios, los del conflicto armado, los de los falsos positivos, los de los crímenes de las FARC, los de la corrupción rampante, los del abuso de poder, sino porque la tecnología global de las redes sociales, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, permite que nos manipulen, nos vendan información verdadera o falsa, nos estimulen esta pugnacidad. Nos alimenten el odio, que es lo y nos que tanto alimenten decía el odio. Carlos Granés en su libro. ¿Sabes? El ruido de Entonces nuestro tiempo. tenemos unos desafíos y unos dolores por abajo y una masificación de la tecnología que le hace rentable monetariamente a esa tecnología y políticamente a esas barras bravas dividirnos y que no lleguemos a acuerdos sobre nada nunca, que mantengamos las tensiones. Y el esfuerzo de perseverar es porque eso no se tome la política, porque la clase humilde, trabajadora y la clase media colombiana, que somos la mayoría, logremos domesticar a estas fieras y logremos que el gobierno sea para llegar a acuerdos sobre lo que nos sirve a nosotros las mayorías y no solo lo que les sirve a ellos para reproducirse y concentrar poder. Pues doctora Claudia, clarito, ¿no? Clarito. Clarito. Gracias por haber compartido entre líneas mucho de lo que uno le escucha a usted en la plaza pública, en entrevistas, pero mire que todo tiene un fondo. Todo tiene un fondo, su origen, sus luchas, su modo de ver la vida. Al final del camino usted lo ha reflejado en su manera en que ha gobernado y en que ha hecho política. Y eso sí lo tengo que abonar. Gracias por haber estado aquí en Entre Líneas. A ti mil gracias por la invitación y a la gente que se tome el trabajo de escuchar estas y otras oportunidades en las que sepamos quiénes somos, qué nos motiva, que no presumamos más la fe del otro porque sí, que aceptemos que aquí todos tenemos motivaciones inspiradoras, pero que si no hacemos el esfuerzo por escucharnos, conversar y llegar a acuerdos, ninguno va a avanzar. Solamente los que concentran poder y abuso de poder van a avanzar. Y eso nos friega a todos.